vamos a ir aprendiendo un poquito sobre las figuras retóricas. Así que si usted está listo, pues puede anotar, si es de los que está anotando. Vamos a conocer un poquito acerca de... Bueno, veníamos hablando la clase pasada acerca del tipo, ¿verdad? Esto ya lo tienen ustedes anotados, que consiste en representar por cosas, hechos, personas que vendrían en el futuro, figuras que mayormente se encuentran en el Antiguo Testamento. Y esa escritura, ¿verdad? De lo que nos comprueba, ¿verdad? Es en Colosenses 2:17, que ustedes ya la tenían anotada, que era sombra de lo que habría de venir, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo lo que es el tipo de la serpiente, vimos también de la serpiente de bronce, de lo que es el tipo de Jonás, los 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, y también vimos acerca del cordero, el tipo del cordero, que era presentado para el holocausto, para el sacrificio, de lo cual pues también vimos el tipo del tabernáculo, que todo esto era figura y sombra de lo que habría de venir, para hacerles un recordatorio. Y ahora vamos a ver, ¿verdad? Si usted puede anotar ahí lo que es dentro de las figuras retóricas el símbolo. El símbolo. De las cuales nosotros podemos ver dentro de la palabra del Señor. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Es una especie de tipo, el símbolo es una especie de tipo por el cual se representa alguna cosa o algún hecho. Es una especie de tipo por el cual se representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra cosa semejante. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, lo que quiere decir. ¿Algún hecho? Por medio de otra cosa semejante. Y de estos símbolos podemos encontrar varios ejemplos en la palabra de Dios. Vamos a ir a ver nada más algunos. Algunos de los ejemplos lo podemos encontrar en Apocalipsis 5:5. Una de las figuras retóricas, que es el símbolo, fíjese que aún también nosotros podemos verlo como lo que representa en sí esta figura del león, ¿verdad? Nosotros vamos a ver un poquito acerca el león. ¿Qué podría representar el león en la Biblia? Como hay muchos equipos, ¿verdad? Que de fútbol, de básquetbol, equipos deportivos, que ellos ponen sus emblemas, buscan animales en cuyos animales se represente fuerza, se represente poder, se represente elegancia, y usan símbolos como para representarse. En la Biblia nosotros vamos a encontrar el símbolo del león. El león, ¿qué representaría? Majestad, ¿verdad? Porque aún se le conoce como el rey de la selva. Pero en Apocalipsis 5:5 lo tienen. Dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león
de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí cuando habla, ¿verdad?, acerca de León dice: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Aquí en la Biblia, cuando habla del león, ¿verdad?, representa como figura de Cristo, el león de la tribu de Judá, en la cual nosotros también podemos ver que es representado como un símbolo. O sea, entendamos que el símbolo es una especie de tipo por el cual se representa alguna cosa, algún hecho, o por medio de otra cosa semejante. Como por decir, el león es semejante o es desde el tipo, ¿verdad?, de Jesucristo. Entonces, usted me puede decir: bueno, hermana, ¿verdad?, si el símbolo de Jesucristo, uno de los símbolos de Cristo, pues es el león, ¿qué me dice en cuanto que la Biblia también dice que el diablo anda como león rugiente? Entonces, ¿quién es el león? Cuando nosotros leemos en la Biblia y da algo representado así como el león, a ver, ¿qué me dice, hermana? Porque hay preguntas. Pero fíjense, por eso es una de las cosas que nosotros tenemos que leer con cuidado, ¿verdad? Aquí dice el león de la tribu de Judá, ¿verdad?, de la raíz de David. Y cuando dice el diablo anda como león rugiente, ese como es otra figura retórica. El cómo, que lo vamos a ir a estudiar un poquito más abajo. Entonces, el decir la hermana Carmen se viste como una adolescente. Pongamos. Estoy diciendo como una adolescente, pero no estoy diciendo que es una adolescente. ¿Entendemos? Entonces, cuando dice el diablo anda como león rugiente, no está diciendo anda como anda, el diablo es un león rugiente, sino dice cómo. Y esas cómo, ahorita lo vamos a ver un poquito más abajo. Pero en sí, cuando la Biblia habla de león, ¿verdad?, que dice que el león de Judá rugirá por ti. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que es Cristo. Entonces, vamos a ver otro símbolo de Apocalipsis 6:1, de lo que representa el caballo. El caballo. Este símbolo del caballo es un símbolo que representa fuerza, ¿verdad? El caballo representa fuerza. Yo no sé mucho de carros, yo no sé mucho de motores, pero los que si aquí hay alguien que conoce, me corregirá, que yo he escuchado que dicen ese carro tiene 5 caballos de fuerza. Corríjanme. O tiene caballos de fuerza, no sé expreso, no sé, 500 me corrige el hermano, 500 caballos de fuerza, o 5 caballos de fuerza. Pues como yo no sé mucho, pero he escuchado. Y a mí yo no necesito a veces preguntar lo que dice caballos de fuerza. Para alguien que no sabe, pues dice que el carro trae caballos o cómo. Pero en sí representa la fuerza, que es potente, ¿verdad? Ese carro, ese motor. Entonces en Apocalipsis, vamos a leer del 1 al 8, vamos a leer la palabra. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno. Mira, ahí también está un símil, ¿verdad? ¿Cómo? No dice que habló como trueno, que habló un trueno, sino dice cómo. Así que vamos conociendo y vamos leyendo y vamos entendiendo un poquito más. Ven y mira. Y miré,
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, otra fuerza, un caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿No le parece coincidencia con lo que está pasando? Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí una voz del tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí que un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fuerzas de la tierra. O sea, terremotos, temblores, o sea, son las fuerzas de la tierra. Dice mortandad y con las fieras de la tierra. Y entonces, cuando nosotros vemos que aquí habla del caballo, esto simboliza fuerza. Entonces, todo lo que tiene que ver respecto al caballo, cuando la Biblia habla, ¿verdad? Habla de caballo, nosotros vamos viendo lo que significa. Incluso hay un salmo que dice: no seas como el mulo sin entendimiento, ni como el caballo que para sujetarlo hay que ponerle cabestro, ¿verdad? La Biblia dice. ¿Por qué? Porque a fuerzas, ¿verdad? Como nosotros los mexicanos, a fuerzas. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos simbolizar aquí en respecto a la palabra que nos habla del caballo, el símbolo, ¿verdad?, del caballo es la fuerza. Entonces, aquí en la palabra, los animales simbolizan siempre algo en la Biblia. Vamos a ver también, uno de los que podemos ver es la serpiente, ¿verdad?, que es el símbolo del diablo, porque también dice que él habla de la serpiente antigua, que es Satanás, ¿verdad?, y se llama diablo. Otra de las cosas que también ya habíamos visto, lo que son las llaves. ¿Qué significan las llaves? Las llaves, símbolo de autoridad. Las llaves significan autoridad. Y ahora vamos a ver también en Mateo 16, 18, ahí para una cita de lo que ya habíamos visto constantemente. Hemos estado visitando Mateo para ver este capítulo muy socorrido. Mateo 16, 18. Vamos a ver lo que dice. Dice: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando nosotros hemos estado estudiando lo que es la salvación, lo que es el haber nacido de nuevo, lo que es ser constantes en la palabra del Señor, vamos entendiendo que nosotros pues estamos firmes, y que cuando nosotros tenemos esa autoridad que el Señor nos ha dado, no es una autoridad para nuestra conveniencia, porque la autoridad, dijo Jesús, ¿verdad?,
tú eres Pedro, ¿va? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya nosotros sabemos qué es lo que significa atar y desatar, ¿verdad? ¿Por qué él estaba hablando también, ¿verdad?, acerca de lo que son las llaves? Cuando nosotros le compartimos a una persona y le impartimos el plan de salvación, le hablamos de Cristo, le hablamos de la palabra del Señor, nosotros somos los que podemos abrir la puerta para la salvación. Dios nos dio la autoridad a nosotros para predicar el evangelio. ¿Y qué dice? Hacer discípulos. ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿Quién abre esa puerta? ¿A quiénes Dios le dio la autoridad para ir a predicar y abrir, y que esa puerta se pueda abrir? Porque esa puerta no se va a abrir nada más porque nosotros le digo, levanta tu mano y ya eres cristiano y ándale, pásale. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una conversión, tiene que haber convicción, tiene que haber un cambio, tiene que haber un renuevo, tiene que haber, como dice la palabra de Dios, nuevas criaturas revestidas a la imagen de Dios, justificadas, santificadas. No cualquiera que levante su mano y siga viviendo una vida que no agrada a Dios. Entonces, nosotros tenemos esa autoridad para abrir esa puerta al impartir, al predicar el plan de salvación. Pero ¿quién es el que entra? Incluso en Apocalipsis, aún Jesús hablando a una de las iglesias le dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta, pero no la puerta del inconverso. ¿A quién estaba hablando? A la iglesia. Y la iglesia lo tenía afuera, tocando. La iglesia aquí alabando, te alabamos, Señor, te bendecimos, aleluya, gloria a Dios, y Jesús allá tocando, y ellos adorando a Jesús, y Jesús tocando. Jesús no estaba con ellos. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, las diferencias y cómo podemos ver la palabra del Señor. Ok, vamos a otro símbolo que es el bautismo. Y aquí este pasaje lo encontramos en Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. En sí, los que nos hemos bautizado, yo voy a hacer una pregunta. Si usted quiere, contéstela. Si usted no quiere, no la conteste. ¿Cuántos de los que aquí se bautizaron iban a las aguas porque de verdad sabían lo que estaban haciendo, o nomás porque dijeron vamos a bautizarnos? Yo sabía lo que estaba haciendo. ¿Saben lo que están haciendo? Todos saben. Es muy bueno saberlo. ¿Qué simboliza el bautismo? Vamos a leer Colosenses 2:12. Y dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, estando sepultados, dice, sepultados con él en el bautismo. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, Él lo pusieron en una tumba. Si en estos tiempos lo hubieran metido en una caja,
lo hubieran enterrado bajo tierra, pero igual lo hubiera resucitado. Porque Él no le importa, Él venció la muerte. Sea en tumba, sea enterrado, sea donde sea, Él venció la muerte. Cuando Jesucristo murió, los pecados de nosotros fue sobre Él. Cuando Jesucristo fue a la tumba, nuestros pecados fueron puestos sobre Él, y nosotros, para ser redimidos, tuvo que haber esa sangre, como habíamos explicado la semana pasada. E incluso cuando Jesucristo hizo hizo todo lo que abarca el plan de la redención, el sacrificio, la muerte, la resurrección, nosotros mismos tenemos que, ¿cómo se puede decir? En nuestra humanidad no podemos ir a la tumba, no podemos ir a una cruz, pero es un símbolo, el bautismo es un símbolo de que cuando nosotros vamos a las aguas, somos sepultados con Él, juntamente con Él, por el bautismo. Pero hay un acto simbólico cuando el pastor, cuando el ministro que está bautizando lo levanta, ¿verdad? Es un símbolo de que Cristo resucita y Dios le levanta de entre los muertos. Cuando el ministro, cuando el pastor levanta al cristiano, es un símbolo que está haciendo. El bautismo es un símbolo de que fuiste enterrado, y el que te levanta simboliza la resurrección. Porque cuando nosotros hacemos este acto de obediencia, estamos una vez reiterando con nuestros hechos, afirmando con nuestros actos, de que morimos para el mundo y que vivimos para Cristo. Pero en sí lo más importante que tiene que ver es un nuevo nacimiento en nosotros. Es lo más importante. El bautismo es un símbolo, pero lo más importante es nacer de nuevo. Porque usted me dice, ay hermana, pero es que hay iglesias en las cuales le dan al bautismo otro tipo de importancia, que para ellos simboliza el bautizarse como para salvación. Yo no sé si usted ha platicado con personas que dicen que el bautismo es símbolo de salvación. Y es un error, ¿verdad? Porque el bautismo no tiene poderes de salvación. Una vez más volvemos a Romanos. No por obras, para que nadie se gloríe. No por más bautizado que estés, más salvo vas a ser. Porque esas son las obras que Dios las preparó para que anduviésemos en ellas, pero no para salvación de nuestras almas. Entonces, usted se imagina que si el bautismo tuviera poder de salvación, ¿no sería mejor vivir adentro del agua? Actos como los cuales mucha gente malinterpreta. Y hay personas, ¿verdad? Estaba escuchando que decía que una hermana fueron a la playa, jóvenes, muy contentos, muy divertidos. Y cuando llegaron a las aguas, había una hermana, pues, ahora sí como el hermano Luis lleva la serie de religioso, ¿no? Muy religiosa, cristiana. Y le dijeron, no te vas a meter al agua, al mar. No.
¿Pero por qué no? Dice, ven, diviértete con nosotros. Ay, no, dice, ¿que no han leído la Biblia? Lo que dice que Jesús, que dice que Dios echó nuestros pecados en la profunda de la mar. O sea, son cosas que a veces nosotros no las entendemos. ¿Usted se imagina que cualquier persona que llegara y entrara al mar ya sale pecando y el cristiano va y se mete otro para salvarse y otro va y se mete para contaminarse? No tiene ni lógica. Entonces eso pasa por no poder escudriñar con entendimiento las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios nos indica que el bautismo es símbolo, ¿verdad?, de muerte y resurrección, pero espiritualmente. Y que no tiene ningún poder de salvación. El bautismo no tiene poder de salvación, porque en este caso, cuando Jesucristo estaba crucificado, uno de los ladrones le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero pues la respuesta de Jesús no fue, no, primero te bautizas y no vas conmigo. O sea, no, tampoco le dijo. Entonces, el acto en sí de bautizarse no te hace más salvo, ni te hace salvo, sino que lo que te hace salvo es nacer de nuevo. Amén. Vamos a ver otro tipo de figuras retóricas, que es la parábola. ¿Puede escribir lo que es la parábola? Es una especie de alegoría. Es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración. ¿Cómo? Es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración por medio de ejemplos naturales para enseñar verdades espirituales. Es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración. Es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración, por medio de ejemplos naturales, por medio de ejemplos naturales, para enseñar verdades espirituales. ¿Ejemplos? Ejemplos naturales, para enseñar verdades espirituales. Y vamos a ver un ejemplo en Lucas 18, del 1 al 8. Perdón, para enseñar verdades espirituales. Un ejemplo vamos a ver en Lucas 18, del 1 al 8, de sobre las parábolas. Muchas veces nosotros hemos sido también enseñados por parábolas a través de la palabra del Señor. Lucas 18. 18. 18, 1. Y vamos a leer, ¿verdad? Y vamos también a conocer cuál es el propósito de la parábola, ¿verdad? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál era el propósito de esta parábola? Ahí claritamente usted lo va a ver. De la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, a nosotros tal vez uno pasa cosas, ¿no? Y una de las cosas que nosotros a través de la palabra de Dios podemos aprender y enseñar a otros y animar a otra persona que está pasando por dificultades, que no se canse de orar, que persevere.
En la necesidad, dice que les enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero vamos a seguir leyendo, dice. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, esta historia, esta parábola que narró, ¿verdad?, Jesús, es una parábola que es como que fue una historia que él dijo. Pero en sí, cuando el propósito de las parábolas, que es de enseñar a otros, Jesús le enseñaba, ¿verdad?, sobre la necesidad de orar. Hay algunos que dicen, entre más oremos, más nos oye Dios. Hay otro extremo que se va y que dice, con que ores una vez solamente. Porque si tú oras siempre, denotas que te falta fe. Pero ¿usted cree que Dios se cansa de oírnos? ¿Usted cree que un día va Dios, un día viene usted ante su presencia y le pide? Y al otro día viene y le da gracias por eso mismo. Y al acostarse le vuelve a dar gracias por lo que pidió. Y siempre usted es constante agradeciendo a Dios. Porque le da, porque no le da. Gracias a Dios. Señor, te lo puse en tus manos. Vengo otra vez ante tu presencia a darte gracias por lo que te he pedido, ¿verdad? Usted sabe. ¿Usted cree que Dios va a decir, ay, ahí viene otra vez ese latoso? ¿Usted cree que va a decir eso? Si lo que Él quiere es escucharnos. ¿Qué es lo que dice su palabra? Mi vida está atento a nuestras peticiones. Pero una petición no solamente es estar pidiendo, porque a tus oraciones, como lo cantábamos hace un rato, ¿verdad? Oh Dios, tú oyes mi oración. ¿Qué es una oración? Es hablar con Dios. No es una oración, no es llegar y bueno, Señor, necesito esto, mira esto. En el nombre de Jesús, amén, me voy. No es venir a exigirle, es venir con un corazón contrito, con un corazón humilde, con una actitud humilde. Entonces, Jesús les enseñó por medio de esta parábola a la necesidad de orar y no desmayar. Este fue el propósito de la parábola. Pero seguimos en Mateo 13, viendo otro ejemplo. Esta parábola muy socorrida. Mateo 13, del 3 al 12. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecían y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual 60, cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Hagan de cuenta que en estos tiempos, cuando Jesús enseñó por parábolas, era gente de campo. Era gente la cual no tenía estudios, no tenía preparación, era gente común y corriente, gente que que Jesús le tenía que hablar por medio de parábolas. Y como dice, les habló muchas parábolas. Jesús le puso este ejemplo porque cualquier hombre de campo conoce las semillas, conoce la tierra, conoce lo que pasa con las semillas. En este tiempo, Jesús, al hablarle en esta parábola, mucha gente identificó lo que Jesucristo les hablaba. Y aunque mucha gente, aún hablándole por medio de parábolas, no les entendían, aún sus discípulos. Pero esta gente entendió cuando Jesucristo les empezó a decir, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, como muchos de ellos sembraban. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ellos se sintieron identificados porque parte de la semilla que ellos sembraban caía entre espinos, caía en el camino, caía en buena tierra, y sabían de lo que Jesús estaba hablando. Pero aún si seguimos leyendo un poquito más abajo, fíjense lo que la interpretación de la parábola misma, todos nosotros sabemos, ¿verdad? Porque esta parábola del sembrador la hemos escuchado muchas veces. ¿Qué es lo que significa? Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque vosotros os es dado saber los misterios del reino y de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay muchos que no entendían, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les habló por parábolas, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple a ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Bienaventurados los ojos, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Entonces, vemos que les estaba explicando el por qué les hablaban parábolas. Y después aquí en el 18 Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, ¿sí?, del reino y no la entiende. ¿A cuántos de nosotros nos llegó a pasar así? A mí me pasaba. Oían la palabra y no la entendía. Pero fíjense por qué Jesucristo en su sabiduría nos deja también. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra estuvo en la predicación, oyó la predicación, pero no la entendió. Esta es la semilla que fue sembrada junto al camino. ¿Cuántos de nosotros nos pasó así? Oíamos la palabra, oíamos el mensaje, no entendíamos. Era cual semilla sembrada en el camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, fíjese, la oye.
y al momento la recibe con gozo. Siente gozo en su corazón, siente que la palabra le llegó hasta aleluya, hasta amén, hasta aleluya, gloria a Dios. Siente la emoción, ¿verdad? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, fíjese, aquí no dice que no vienen, aquí dice que vienen. Viene la aflicción, viene la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra misma. Y luego tropieza. ¿Qué es lo que pasa cuando la palabra de Dios cae en un corazón que tiene piedras? Entre pedregales. Oye la palabra, aleluya, gloria a Dios, se va a su casa bien contento y recibe una llamada. Lo despidieron del trabajo. Se pone a chillar, tropieza, cae. Recibe una llamada, está enfermo tu papá, está enfermo tu mamá, tu hijo se acaba de morir. La palabra estaba con gozo, pero la aflicción, las pruebas que vienen por medio de la palabra, ¡pum!, tropieza. ¿Cuántos de nosotros no nos llegó a pasar también así? Oíamos la palabra, pero problemas, la renta, problemas de salud, aflicciones, más problemas. ¡Ay, de nada sirve! Tropezaron. Esa es la palabra que cae entre las piedras, entre los pedregales. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Te vamos a aumentar el trabajo. ¿Lo agarras o no? Y usted dice, aleluya, Dios me está bendiciendo con mucho trabajo. Los engaños de las riquezas. Porque tienes mucho trabajo, tienes mucho dinero, pero lo que no tienes es mucho tiempo para congregarte, mucho tiempo para leer la escritura, mucho tiempo para orar. Los engaños de las riquezas la ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la pueden oír, pueden saber de la palabra, pero no hay frutos. La palabra no da fruto en sí. No da fruto en tu vida, no da fruto en tus hechos, no da fruto en tu manera de hablar, de comportarte como hijo de Dios. ¿A cuántos conocemos? ¿A cuántos nos pasó así? La palabra cae entre espinos. Cuando viene la hora de la prueba, que vas a ser probado por Dios, a ver si esa semilla cayó bien, tropieza. El engaño de las riquezas. Yo le aseguro, hermano, que gente que dice amar a Dios, que dice servir a Dios y dice nunca te voy a negar, Señor, y está en la iglesia, aleluya, y tiene un trabajo que le da para el sustento, pero tiene una oferta mayor y dice, Señor, no te voy a dejar, aleluya, y está con ese gozo en su corazón porque Dios lo bendice con más trabajo. Déjeme decirle que no se acuerdan de Dios. Por eso hay una oración que mi esposo siempre dice, Señor, como dijo Salomón, no me des poco para que no te maldiga, pero tampoco me des mucho para que no te deje. Yo creo que por eso el Señor nos da al día. Pero si el Señor sabe que tú después de darte, a pesar de la prueba y todo, el Señor conoce tu corazón. Te va a dar para probarte. Te va a quitar para probarte. Y todas estas pruebas vienen por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Enseñarnos. Mas el que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿De qué está hablando aquí, hermano? De la palabra de Dios. Y hay muchos que usan este versículo fuera de contexto y dicen: si tú siembras en la obra del Señor, el Señor te va a dar al 30, te va a dar al 100, te va a dar en abundancia. Aquí está hablando de una parábola que está hablando de lo que es la palabra de Dios en el corazón. No está hablando de riquezas, de prosperidad, de visualizarte. No está hablando de eso. Entonces, la parábola del sembrador simboliza, ¿verdad? O es enseñada, o es dicha, es para aprender que la palabra de Dios es como esa semilla. La semilla es como la palabra de Dios. Vamos a ir aquí abajito también, aquí en Mateo 13:24, hay otra parábola más que es la del trigo y la cizaña. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranque también el trigo, con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha, ¿verdad? Y a tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Propósito de la parábola. Aquí le está hablando Jesús que el Señor es el que siembra en la iglesia, en su campo, el trigo. Usted se recuerda que un día Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Porque el trigo, al echarlo en los costales, hay que darle duro para que suelte el grano. Y no lo acarician. Cuando en el campo del trigo, no es que el malo vino a sembrar una semilla mala diferente, porque se conociera, ¿verdad? Si hay trigo y hubiera sembrado pasto, hubiera sembrado otra semilla mala, hubiera una diferencia. Pero lo que el trigo y la cizaña tienen es que se parecen mucho. La diferencia entre la cizaña y el trigo es que la cizaña no lleva fruto. Es una espiga igualita, pero adentro no tiene trigo. ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñar aquí? Que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay cristianos y hay inconversos que se parecen, que son los mismos, que parecen iguales, pero al final el Señor va a atar el manojo, la cizaña, y va a recoger el trigo
en su granero. Ahí es cuando se va a dar cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes serán la cizaña. Porque son tan parecidas. La diferencia entre el trigo, que el trigo cuando la espiga está llena, la espiga por el peso se agacha, pero la cizaña sigue erguida y orgullosa. Parecen igual, pero no son. Por eso en la iglesia el Señor aquí enseña que tengan cuidado. Que tengan cuidado, porque no todos los que se dicen ser cristianos y van a la iglesia, no todos son salvos. Porque está hablando de su campo, del campo del padre de familia. Por eso es que no es que uno quiera meterle conciencia de pecado o que les haga dudar de su salvación. Yo le aseguro que cualquiera que usted le pregunte, ¿usted es salvo?, te va a decir sí. Pero, ¿y cómo tú sabes que eres salvo? A ver, ¿qué te hace la diferencia que tú eres salvo? La persona que no sabe, duda, teme. Pero la persona que tiene sabiduría, entendimiento, conocimiento, lo que es haber nacido de nuevo, usted puede contestar hasta con citas bíblicas. Aquí y aquí me dice, la palabra me da sustento, me confronta y me dice que yo he nacido de nuevo. Donde muchos hermanos, donde muchos piensan que por haber levantado su mano y haber dicho, Señor, yo te acepto como mi único Señor y Salvador, ya son salvos. No es confesarlo con nuestros labios solamente, hay que creerlo en el corazón. Vamos a conocer un poquito lo que es el símil y vamos a escribir la definición, que es el símil, S-I-M-I-L, símil, símil. El símil significa semejante, ¿verdad? Y esta es una figura símil, S-I-M-I-L, el símil. Eso significa semejante, igual, similar. Figura que consiste en encontrar, figura que consiste en comparar, perdón, ya no veo bien esto mis lentes. Figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y para dar una mejor idea. Figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y para dar una mejor idea de la noción de lo que se está haciendo. Una cosa con otra. Figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y para dar una mejor idea de la noción de lo que se está haciendo. Lo que distingue esta figura es la palabra como, en lo que estábamos hablando. Vamos a ver un ejemplo en el Salmo 103:11. Salmo 103:11. Que dice, fíjese, aquí estábamos hablando, vimos un ejemplo hace un ratito. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí está hablando una palabra, un símil, diciendo como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Cuánto equivale la altura de los cielos a la tierra? ¿Alguien sabe? Pero te da tienes una idea que es mucho. Yo le decía ayer a mi niña, le decía a Victoria, le dije, ¿quieres mucho a tu papi? Sí, me dice.
¿cuánto lo quieres? Le dije yo. Así, dice. Así lo quiero, dice. ¡Oh! Mucho. ¿Y a mí? A mí me quiere así. ¡Oh! ¿Me quieres más? O sea, ella en su poco entendimiento, ella me decía cuánto quería a quién. Es un equivalente, pues ella los números más grandes que se sabe pues son el 4 y hasta el 6, ¿no? Pero si ella supiera más, para ella el número más grande puede ser el 4, puede ser el 6. Entonces, así como dice, así como a la altura de la tierra a los cielos, engrandeció su misericordia. Yo no sé, hay muchos niños que también expresan, ¿cómo me quieres? Como todo el mundo, ¿verdad? Porque para ellos el mundo es grande. De aquí a las estrellas, ¿verdad? Yo cuando éramos novios, me voy a confesar un secretito. Yo le decía a mi esposo, que le decía, yo te quiero mucho, ¿verdad? Sí, me decía, ¿cuánto? Como de aquí a la tienda, le digo, pero en hormiga, le decía. A paso de hormiga. Y entonces son expresiones, ¿verdad? Que son símiles. Entonces aquí dice, seguimos leyendo, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y aquí tiene otro símil. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí está hablando diciendo, ¿cómo? ¿Verdad? Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre, aquí también pone otro ejemplo, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Entonces, estos símiles, estas palabras que las conocemos más como, pues está hablando, ¿verdad?, de una similitud, de algo que va a aparecer. Entonces, en el versículo 16 de ahí mismo, Salmo 103 dice, sí, ahí es suficiente. Vamos ahora a ver en Isaías 55, 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí dice, ¿cómo? ¿Verdad? Como son más altos los cielos. El pensamiento de Jehová no hay quien lo entienda. Y ahí pone un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo son altos los cielos? Así son sus pensamientos de Él. ¿Quién los entenderá? Otra la podemos ver en Jeremías 23. Ahí adelantito. Jeremías 23, 29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí está haciendo un símil, ¿verdad? No es mi palabra como fuego. La palabra de Dios es fuego. No, dice como fuego. ¿Qué te pasa cuando tú te acercas al fuego? Ay, chinte, calentito, ¿verdad? Te quemas. Pues ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que cuando oyen la palabra usted siente como que le quema? Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, que rompe, que despedaza tus ideas. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que cuando escuchan la palabra y dicen, yo pensaba de esta manera y ahora mis ojos ven? O sea, es algo como que se quiebra.
Oí una expresión de un hermano, yo cuando oí la palabra, hermana, cuando yo estaba oyendo la palabra, yo sentí que algo se me cayó de mis ojos. Son expresiones que uno no puede expresarlas. Dice la palabra, mi palabra es como fuego. En otra porción de la palabra dice, mi palabra, la palabra de Dios es más cortante. Ahí no dice como espada, sino que es más cortante que una espada de doble filo. Si la espada corta, la palabra más. Entonces, otro ejemplo, ahí en Isaías 1:8, que este ejemplo me gustó bastante. Una palabra tan hermosa, que esa palabra yo creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Personalmente, yo lo he experimentado. Y dice la palabra del Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí no ponemos colores a los pecados, ¿cierto? Pecado es pecado. Pero si el pecado es rojo, si el pecado es negro, cualquier color que tú le quieras poner, un color fuerte. Dice la palabra de Dios cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Que es lo contrario del negro, el blanco. Y si fueren rojos como el carmesí, el rojo, vendrán a ser como blanca lana. Lo contrario de un color rojo oscuro, el color totalmente blanco, que significa pureza. Entonces, vamos a ver, ya no me va a dar tiempo, pero sobre otra figura retórica, pero vamos a ver el último en Lucas 22:29. Lucas 22:29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Perdón, 39, yo estaba leyendo. Y salieron y se fue como solía hacer al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí, bueno, hay algunos que han experimentado lo que es sudar sangre. Lo sé por un tío muy cercano. Son casos extremadamente raros. Yo puedo también decirlo de esta manera porque cuando yo, dos de las ocasiones que yo di a luz, el esfuerzo que yo hice, se me rompieron las venitas capilares en los ojos y alrededor de los ojos en uno de mis partos. Pero en mi primer parto, a mí me sucedió que con el esfuerzo que yo hice, yo no me había dado cuenta ni nunca me había mirado en el espejo después de haber tenido mi bebé, y todos me miraban raro. Yo decía, ¿yo qué tengo? Nunca yo había visto una mujer recién parida así. Y yo tenía toda la cara llena de puntos rojos, que si se me hubieran reventado, yo le aseguro 100% que por mis poros lo que hubiera salido hubiera sido sangre. Y yo no descarto esa posibilidad, estoy abierta a ver esa posibilidad. Yo le puedo preguntar a una de ustedes si a ustedes le pasó lo mismo, me van a decir que no. Por eso son casos extremadamente extraños. Tengo a dos de mis niños
que cuando ellos hacen mucho esfuerzo, me acuerdo y los dos han sido por lo mismo, cuando nos van a poner sus vacunas o sacar sangre cuando eran chiquitos, igual se le reventaban las venitas capilares de adentro, de aquí, de alrededor de los ojos, por el esfuerzo que hacen. O sea, son casos raros. Yo no llegué a sudar sangre, pero si a mí se me hubieran reventado las venas capilares, sí, por los poros tal vez hubiera transpirado sangre. Pero aquí Jesús, ¿verdad? Él estaba orando y dice que él sudó como grandes gotas de sangre. Aquí está haciendo otro símil. ¿Cómo? Grandes gotas de sangre. La Biblia no registra, la Biblia no dice después cuando se acercaron sus discípulos y que le dijeron, maestro, ¿qué te sucedió en el rostro? ¿Por qué tienes esa sangre? O sea, hay posibilidades, no lo estoy diciendo ni lo estoy asegurando, que Jesucristo sudó sangre. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero la Biblia aquí nos da un símil. ¿Cómo cae el sudor? Cuando están sudando, cuando hay mucho calor. Gotas. ¿A cuántos de ustedes están sudando y el sudor les resbala por la cara? Cuando una persona hace ejercicio, el sudor le chorrea hasta por acá. Pues dice la palabra de Dios que él sudaba como grandes gotas de sangre. La sangre cuando cae, como que es pesada cuando cae. Hay unos que tienen la experiencia de sangrar la nariz. Cuando te está escurriendo la nariz, no para, no cesa, está cayendo y cayendo y cayendo. Pues el sudor que Jesucristo sudaba en ese tiempo de agonía donde se estaba decidiendo tu salvación, era sudor como grandes gotas de sangre. Yo no me cierro a la posibilidad de que tal vez pueda ser sangre lo que sudó, pero también la posibilidad de que haya caído con esa intensidad como que si fuera sangre. Hay posibilidades. Yo no me voy a encerrar a decirle, hermano, esto es o esto no es, sino que nosotros mismos, ¿verdad? Al estar estudiando las Escrituras, lo que nos lleva a la luz de la palabra es eso. Pero de que nosotros, hay muchos que no conocen esos casos, pero sí son extremadamente raros. Entonces, esto es lo que es un símil y vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la próxima clase, que ya nada más me faltaba un. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Cuán hermoso es poder